Bienvenidos a un nuevo video. Busca tu Biblia porque hoy vamos a seguir analizando la carta de Judas. En nuestro estudio de la epístola de Judas hemos llegado a los versículos 12 y 13. Analizamos la primera parte de este pasaje en el video anterior. Nos dice en estos versículos que estos, los falsos maestros, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el video anterior nos referimos a esta primera parte, a esas manchas en vuestros ágapes. Y dijimos que estos ágapes eran aquellas reuniones que realizaban los cristianos antes de celebrar la cena del Señor. Eran fiestas de comunión. Y que estos falsos maestros eran peligros ocultos en esos ágapes. Nos referimos a cómo esta cosmovisión centrada en uno mismo, esta cosmovisión egoísta de apacentarse a uno mismo, es un peligro oculto en la comunión de la iglesia. Pero luego Judas emplea varias imágenes para describir el carácter de estos falsos maestros. Nos dice que son nubes sin agua, que son árboles otoñales, que son fieras ondas de mar, que son estrellas errantes. Hoy vamos a analizar estas imágenes. Dijimos entonces que los ágapes eran costumbres que se fueron desarrollando dentro de la iglesia primitiva. Una buena costumbre, pero como dice el apóstol Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y este era el caso. Hasta acá hemos estado analizando la carta de Judas, que habla específicamente de los falsos maestros, pero dijimos que no lo analizamos simplemente para poder detectar falsos maestros, sino que el mismo ejemplo de los falsos maestros nos sirve para analizarnos a nosotros mismos. Y así como en otras oportunidades hemos hablado de la relación de los falsos maestros con los medios ordinarios de gracia, con el servicio, con la propia cosmovisión, hoy nos toca referirnos a su conducta, y eso también nos lleva a analizar nuestra propia conducta. Cuando hablamos de cosmovisión, siempre decimos que nuestra cosmovisión determina nuestra conducta, que nuestra forma de ver la vida determina nuestra forma de vivir. Y la conducta cristiana, el carácter cristiano, se refleja en aquello que damos. Y esto que damos, nuestra conducta, nuestro carácter, se puede resumir en gran parte en 4 puntos: en nuestros dones, en los frutos del Espíritu, en nuestras obras y en nuestra perseverancia. Estos son los 4 puntos que nos muestra la carta de Judas hoy. En primer lugar, Judas nos dice que estos falsos maestros son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. La Nueva Traducción Viviente dice que son como nubes que pasan por la tierra sin dejar lluvia. En primer lugar, lo que nos muestra la carta de Judas es no dar lo que se espera de nosotros, lo cual, si me permitís, creo que hace referencia a los dones del cristiano. Nos dice Proverbios 25:14 que como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Los que prometen dar y nunca lo hacen son como nubes y vientos que no traen lluvia. Estas nubes sin agua dan la impresión de traer lluvia, pero solo dejan decepción. Los falsos maestros prometían bendición, pero no lograban saciar la sed del pueblo. Son manantiales sin agua, nos dice el pasaje paralelo de 2 de Pedro 2:17, y
para entender esto debemos ponernos en el contexto de las personas que estaban leyendo estas cartas, en el contexto de aquel Medio Oriente antiguo en el que el agua era un recurso muy escaso, por lo que ir a una fuente de agua y hallarla seca era una completa decepción. De esto nos habla el profeta Jeremías. Nos dice: los nobles mandan por agua a sus siervos y estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Decepcionados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos y con la cabeza cubierta. Es esta la imagen que retrata Judas. Estos son manantiales sin agua, son nubes sin agua, que pasan sin dejar la lluvia que se espera de ellos. De un cristiano se esperan cosas, se espera que un cristiano utilice sus dones para la edificación de la iglesia. Todos los cristianos tienen dones espirituales, pero no todos los ponen al servicio de la iglesia. No todos tenemos los mismos dones, pero sí todos tenemos ciertos dones. Es necesario ponerlos en práctica, dar lo que de nosotros se espera. De otro modo seremos como esas nubes que pasan sin dejar agua. Son lo que se muestran, pero sin dar lo que se espera de ellas. Voy a ilustrar cada punto de este mensaje con una referencia de Pablo a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia bastante particular. Estas referencias, en primer lugar, tienen que ver con las características mismas de la iglesia a los Corintios, porque el tema de los dones es un tema que se trata mucho en esta carta, pero también hay una segunda motivación que me lleva a usarlo de ejemplo, que la voy a dar hacia el final del mensaje. En primer lugar le dice Pablo a los Corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es justamente lo que Pablo le dice a los Corintios. Nada le falta de ningún don. La iglesia de los Corintios era una iglesia llena de problemas, pero no le faltaban los dones. Ellos tenían todos los dones que pudieran desearse. No que cada uno tuviese todos los dones, pero sí que como iglesia tenían todos los dones necesarios para la construcción de la obra de Cristo. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en si estamos dando aquello que se espera de nosotros. Un cristiano tiene dones, se espera que contribuya con esos dones a la obra de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros dones? ¿Estamos dando lo que se espera de nosotros? Hay una advertencia, hay un peligro en esto. Y es que cuando nosotros no damos, nos puede llegar a pensar que no tenemos nada para dar. Esto es lo que Pablo le resalta a los corintios. Les advierte que ellos sí tenían cosas para dar. Nos dice Judas de los falsos maestros que son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, que no daban lo que se esperaba de ellos. Pero va un poco más allá y dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Podemos decir que no tenemos obligación de dar lo que se espera de nosotros, porque eso habla más de las expectativas que los otros tengan acerca de nosotros. Pero acá Judas va un poco más allá y nos habla no solo de no dar lo que se espera de nosotros, sino de no dar lo que deberíamos, de lo que nuestra propia naturaleza indica que debemos dar. Y acá nos referimos al fruto del Espíritu. Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El otoño era el momento donde estos árboles debían ya estar maduros, ya tener su fruto maduro.
Por eso la NBI traduce que son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. El pasaje nos habla de una doble muerte del árbol. El árbol podríamos decir que entonces muere dos veces, cuando se seca y cuando es arrancado. Esto es lo que nos muestra también Apocalipsis capítulo 20, de esta doble muerte. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nos habla la Escritura de una doble muerte, una muerte espiritual que conlleva a una muerte eterna. Y este parece ser el caso de los falsos maestros, que estaban secos y estaban desarraigados, estaban doblemente muertos, estaban muertos en sus delitos y pecados y se dirigían hacia la muerte segunda, hacia la muerte eterna. Pero ¿qué hay de nosotros? Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo produce en los creyentes su fruto, que si tenemos el Espíritu Santo deberíamos mostrar sus frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios habla hoy y traduce este pasaje de Judas diciendo que estos falsos maestros son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. La pregunta es si no es tiempo ya de que demos fruto. Si con tanto tiempo como creyentes ya no deberíamos empezar a mostrar el fruto del Espíritu. Nos dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Deberíamos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Tal vez ya sea tiempo de empezar a dar ese fruto, de empezar a dar lo que deberíamos dar. De este peligro de no dar lo que deberíamos es que advierte también el autor a la carta a los hebreos. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Seguiremos nosotros reclamando a la iglesia que supla nuestras necesidades? ¿Seguiremos como bebés pidiéndole a la iglesia que nos amamante? ¿O empezaremos de una vez nosotros a dar al resto? ¿Hasta cuándo exigiremos de la iglesia tal cosa? Que la iglesia satisfaga todas mis necesidades en vez de empezar a pensar yo. ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Tal vez ya tengamos bastante tiempo como creyentes, tal vez ya sea tiempo de que empecemos a dar fruto. Pablo le advierte a los corintios acerca de esto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y antes de eso,
Pablo les decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo les dice, todavía no puedo hablarles como a personas espirituales porque se siguen comportando como personas carnales. Les tengo que seguir dando leche porque todavía no son capaces de recibir alimento más sólido. Del segundo peligro que nos advierte la carta de Judas es de no dar lo que deberíamos dar, lo que nuestra propia naturaleza de cristianos nos demanda. Y hay una advertencia también en esto, y es que la falta de fruto puede ser un indicador de falta de raíz. Tal vez no estemos dando los frutos del Espíritu porque no tengamos el Espíritu. La falta de fruto puede ser un indicador de falta de raíz y esto es una advertencia muy fuerte contra los cristianos. Además nos dice Judas que estos son fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. Indómitas olas de mar cuya espuma es su propia vergüenza. Palabra de Dios para todos dice que así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar, todos pueden ver las cosas vergonzosas que ellos hacen. Estos falsos maestros eran ingobernables, no se sometían a ninguna autoridad y su actuar demostraba su carácter. Judas nos advierte de no dar lo que se espera de nosotros, de no dar lo que deberíamos dar, pero acá va un poco más allá y nos habla de cuando damos lo que no deberíamos. Hablamos recién de no dar lo que deberíamos, acá estamos hablando de dar lo que no deberíamos dar. Y esto nos habla de nuestras obras. La gente perversa es como el mar agitado, dice el profeta Isaías, que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. Y el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, dice que porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza. Y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza. Y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. En cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí esperamos que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese era el carácter de los falsos maestros. Personas que no solo no daban lo que se esperaba de ellos, que como nubes sin agua pasaban sin aliviar la sed del pueblo, sino que tampoco daban lo que deberían. Eran como árboles sin fruto, pero aún peor, eran como fieras olas de mar que espuman su propia vergüenza. No solo no daban lo que deberían, sino que daban lo que no deberían. Sus malas obras dejaban relucir su mal carácter. La pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué es lo que muestran nuestras obras? Si nuestras obras son consecuentes con lo que decimos creer. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y acá hay otra advertencia, y es que si lo que mostramos es contrario a lo que deberíamos ser, tal vez no seamos lo que decimos ser. El apóstol Pablo le habla a los corintios acerca de esto, un poco más adelante, y les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El apóstol Pablo ya les había dicho
a los corintios: ustedes tienen todos los dones en la iglesia y no lo están utilizando como deberían. Ya les había dicho que no estaban mostrando el fruto del Espíritu como deberían. Pero ahora va más allá y les dice: ustedes están dando lo que no deberían. Están dando vergüenza. Porque se cometen entre ustedes pecados que ni aun entre los gentiles se cometen. Una cosa es no dar lo que se espera de nosotros, otra cosa es no dar lo que deberíamos. Algo mucho más grave es dar lo que no deberíamos dar. Y como decíamos, si nuestro carácter muestra algo contrario a lo que decimos ser, tal vez no seamos lo que decimos ser. Estos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Asteres planetai, astros planetarios, literalmente. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad, dice NTV, y Palabra de Dios para Todos dice que su destino es igual al de una estrella fugaz, que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Estas estrellas errantes nos habla del cuarto aspecto del carácter cristiano, que es su perseverancia. Hemos hablado de no dar lo que se espera de nosotros, lo cual habla de nuestros dones, de no dar lo que deberíamos, lo cual habla del fruto del Espíritu. También hablamos de dar lo que no deberíamos, lo cual habla de las obras. Y ahora hablamos de perder lo que teníamos para dar, lo cual habla de nuestra perseverancia. Un aspecto muy importante de la vida cristiana es la perseverancia. Estos falsos maestros eran como estrellas errantes, como estrellas fugaces que no se mueven en una órbita regular, cuya luz dura muy poco. Los falsos maestros brillan por breve periodo de tiempo, luego desaparecen. Y los falsos maestros también son como estrellas errantes, porque no son confiables como guía. En la navegación, mucho más en aquel tiempo, se utilizaban las estrellas como guía en los viajes. Se utilizaban las estrellas para saber qué dirección seguir. Pero así como no se puede confiar en una estrella fugaz como guía en la navegación, tampoco se puede confiar en las enseñanzas de los falsos maestros como guía para nuestra vida cristiana. Estos falsos maestros son como estrellas fugaces que han perdido su rumbo. Su destino es igual al de una estrella fugaz, decía Palabra de Dios para Todos, que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Terminan siendo simples fuegos artificiales, una luz que brilla por un breve momento. ¿Por qué Judas escribe una carta universal? Ya hemos hablado de esto en los primeros videos de esta serie. Pero hay que tener en cuenta 2 cosas: que el peligro de los falsos maestros afectaba a todas las congregaciones por igual, era un peligro inminente para todas las congregaciones, por lo cual Judas escribe a todas las iglesias en general y no a una en particular, como lo hace por ejemplo el apóstol Pablo. Pero también hay un segundo motivo, y es que estos falsos maestros no duraban mucho tiempo en cada lugar. Eran como estrellas fugaces que pasan por un breve momento. No duraban mucho en las congregaciones. Sí dejaban mucho daño, pero no se quedaban mucho tiempo. Entonces, si Judas hubiese escrito esta carta a una congregación en particular, tal vez cuando esa carta llegara, ya hubiese sido tarde y los falsos maestros estuvieran en otro lado. Con frecuencia nos podemos preguntar
¿A dónde estarán esos falsos maestros? Yo no lo sé, pero sí sé dónde terminarán, si no se arrepienten, porque nos dice que su castigo es seguro, que para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si Jesús compró la iglesia con su propia sangre, ¿qué castigo puede merecer alguien que lucra con su iglesia? Alguien que atenta contra ella, que lleva confusión y división a su pueblo. No es nuestro trabajo esa condenación. Nos dice Mateo capítulo 13 que Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El castigo de los falsos maestros no es algo que nos compete a nosotros, pero debemos saber que su condena es segura. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Somos como estrellas fugaces que brillan por un breve periodo de tiempo y luego se pierden en la oscuridad? La salvación no se pierde, pero la perseverancia es una señal de esa salvación. La perseverancia es una señal de la salvación que obtuvimos. Dios nos promete que nadie nos arrebatará de su mano y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. La Biblia nos promete que nadie arrebatará a las ovejas de la mano del Padre. Y acá hay una advertencia también, porque si no permanecemos, si no perseveramos, tal vez sea señal de que nunca estuvimos en la mano del Padre. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, y así como Dios promete preservarnos, también nos manda a perseverar. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús en el mismo Evangelio de Juan. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La carta de Judas nos advierte que si no damos lo que tenemos para dar, podemos perderlo. Uno pensará: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero el contexto no habla de los dones espirituales dados a los cristianos para edificación de la iglesia, sino que habla acerca de la elección de Israel como pueblo de Dios. Sin embargo, tendemos a pensar que los dones que Dios nos ha dado son permanentes. Sin embargo, también la Biblia nos muestra que aquello que no se ejercita se debilita. Le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Luego le insiste en la segunda carta: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La Biblia no nos muestra que los dones que Dios nos da se pierdan, pero sí nos muestra
que aquello que no se ejercita se debilita. Y es lo que Pablo le manda a Timoteo una y otra vez. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, persiste en ello, aviva el fuego del don de Dios. Debemos ejercitar aquello que se nos ha dado y aquello por lo cual hemos de rendir cuentas. Hemos de rendir cuentas, como en la parábola de los talentos, por todo aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué hiciste con eso que te di? Nos va a preguntar Dios. Dios no nos va a hacer rendir cuentas de aquellas carencias que teníamos, sino que nos va a pedir cuenta de qué hicimos con lo que Él nos dio. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué responderemos cuando se nos pida cuenta sobre eso? Le dice Pablo a los Corintios, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Estas 4 imágenes que utiliza Judas, las nubes sin agua, los árboles sin fruto, las fieras olas de mar, las estrellas errantes, nos muestran 4 aspectos del carácter cristiano. Nos habla acerca de los dones y el peligro de no dar lo que se espera de nosotros. Nos habla también del fruto del Espíritu y del peligro de no dar lo que deberíamos dar. Nos habla también de las obras y del peligro de dar lo que no deberíamos dar. Y también nos habla de la perseverancia y de perder aquello que teníamos para dar y lo que es peor, perdernos nosotros mismos. ¿Por qué el paralelo con la carta a los Corintios? Porque tendemos a endiosar a la iglesia primitiva. Y lo cierto es que en muchos sentidos la iglesia primitiva nos aventaja. Y por mucho. Pero también es cierto que en la iglesia primitiva había muchos problemas que son comunes en la misma iglesia hoy. Y la iglesia de los Corintios es un claro ejemplo de esto. La iglesia de los Corintios parece de las más carnales que vemos en la Escritura. Veíamos recién este ejemplo de un pecado que no se nombraba ni siquiera entre los gentiles y se nombraba entre los que eran parte de esa congregación. Pero también hago un paralelo con la iglesia de los Corintios porque es un ejemplo sin dudas esperanzador, porque si bien la iglesia de los Corintios se muestra como las más carnales a las que Pablo le escribe, también es la iglesia de los Corintios, a la iglesia del Nuevo Testamento, que más palabras le dirige Dios. La iglesia de los Corintios es la que más palabras de Dios recibe. Y esto es una muestra de que Dios no se da por vencido con su iglesia. Y también hay algo esperanzador en que la iglesia de los Corintios no se queda indiferente ante la reprensión, sino que la recibe y actúa en consecuencia. En este caso de inmoralidad que veíamos en la primera carta, en la segunda carta nos muestra que los corintios habían actuado en consecuencia. Dice el apóstol Pablo que si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Vemos que la iglesia de los Corintios recibe de buena gana la reprensión del apóstol Pablo y que no se quede en eso, sino que actúa y rectifica su carácter. Nosotros probablemente fallemos más de una vez en estos 4 aspectos en cuanto a los dones, en el ejercicio de ellos, en cuanto a mostrar los frutos del Espíritu, en cuanto a que nuestro obrar sea consecuente con lo que decimos creer, y en la perseverancia, en el ejercicio. Pero también nos muestra la Escritura que es posible rectificar
nuestra conducta. Por eso el apóstol Pablo, que reprendía duramente a la iglesia de los Corintios, también da gracias a Dios por ella y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Acá Pablo les dice que los corintios, que no daban lo que se esperaba de ellos, habían sido enriquecidos en todas las cosas. Les dice que nada les faltaba en ningún don. También les dice que Dios los confirmaría hasta el fin, asegura su perseverancia. Y en esta carta en la cual los reprende duramente, les dice que el Señor los estaba haciendo irreprensibles para el día de su venida. Que todas estas reprensiones que Pablo les estaba dando era para que en aquel día fueran irreprensibles. Por eso termina hacia el final de la carta diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo comienza la carta diciendo que el Señor los confirmará hasta el fin y termina instándolos a ellos a estar firmes y constantes. La responsabilidad humana no es anulada por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Así como Dios promete preservarnos, es también nuestra responsabilidad perseverar. Espero que este video te haya sido útil. Si es así, dale like, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita, porque seguiremos analizando la carta de Judas, entre otras muchas cosas, en este canal. Nos vemos en la próxima.